18 viviendas con grietas, 3 que pierden el colapso parcial, tienen el colapso parcial, 64 personas evacuadas, hay daños, se interrumpe el servicio de agua y se detecta exposición a aguas residuales. También hay presencia de animales muertos, generando lo que es riesgo biológico, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas vamos pensando primero quiénes son los que dan esa noticia, esa comunicación, quiénes comunican, porque ya hubo un desastre, aquí ya hubo una emergencia, dice que ya ocurre un deslizamiento parcial, pero falta lo demás, o sea, hay riesgo de que otra parte de la ladera se siga derrumbando, entonces ahí aparecen los riesgos, ¿sí? Ya empiezan a aparecer, ya hay un escenario de riesgo acá presente, entonces podemos identificar la amenaza, podemos identificar la vulnerabilidad que hay en el entorno. Entonces, dentro de esas acciones, pensemos que somos la autoridad municipal, que somos las autoridades también de gestión de riesgo, que hacemos parte también del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, si somos bomberos, si somos de Defensa Civil, si somos de Cruz Roja, si somos funcionarios públicos, si somos presidentes de Junta de Acción Comunal, si somos líderes comunales, ¿sí? No tenemos que ser el presidente, pero hacemos parte de la asamblea de nuestro barrio. Entonces, miren que todos acá tenemos un papel que puede ser protagónico, ¿cierto? Este caso de estudio nos aplica para todos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esa comunidad reporta a la autoridad, porque eso lo dice la ley 1523, ¿cierto? Esa primera autoridad en gestión de riesgo es el alcalde municipal en un municipio, es el gobernador en el departamento y en la nación el presidente. Entonces, pensemos a nivel municipal, que eso es algo local, que obviamente el alcalde está rodeado pues de un equipo de trabajo. Y el sistema municipal de gestión de riesgo no solo es la alcaldía, también es los organismos de atención de emergencia, de seguridad como la policía que directamente hacen parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Entonces, lo que hay que hacer en este caso, en esta fase inicial, ¿cierto? Hablamos de una primero recepción de ese reporte, ¿cierto? A través de las líneas de emergencia, los bomberos se enteraron, la defensa civil, llamaron al cuadrante de la policía, porque realmente pues el tema está complejo, ¿cierto? Entonces, se activa, ¿cierto? A nivel municipal y se solicita una inspección ocular. Eso es lo primero que debemos hacer, ir al sitio de la emergencia, ir al sitio del riesgo. Entonces, esa visita que hacemos al lugar, a la inspección ocular, debemos hacerla con el apoyo de los organismos de atención de emergencias, bomberos, defensa civil, policía, profesionales técnicos según la naturaleza del riesgo. Por ejemplo, si la alcaldía cuenta con un ingeniero civil, con un ingeniero estructural, con un ingeniero ambiental, con un personal de salud. Entonces, dependiendo de la naturaleza del riesgo, en este caso, como es un movimiento en masa, necesitamos alguien que sepa de estructuras, porque las edificaciones, eso es un riesgo, ¿cierto? De que las edificaciones colapsen por el deslizamiento. Entonces necesitamos ese apoyo de ese ingeniero o civil o estructural. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay que tenerlo en cuenta, no podemos perder tiempo yendo, viniendo, que ahora falta que venga Sutano, Perencejo, esa otra persona, entonces no. A nivel municipal, el encargado de riesgos, el encargado de esa función, que primero es el alcalde, pero él lo delega, ¿cierto? Casi siempre un secretario de infraestructura o de planeación o de gobierno, o los que tienen oficina de riesgos, se encargan de hacer este proceso logístico, ¿sí? Y aquí tenemos, ya cuando llegamos al sitio, ¿cierto? Ya estamos en el sitio, ahí es donde hacemos esa evaluación de daños y ese análisis de necesidades. Y aquí se utilizan los formatos, ¿cierto? Para hacer esos análisis, que son formatos que están en una caja de herramientas que tiene la unidad de riesgos en su página institucional. Esto es importante decirlo porque ahí están esas herramientas que ya están estandarizadas y que nos pueden servir a tomar los datos de las personas afectadas. Y entonces, cuando yo les digo que tomar los datos significa que hay que hacer un censo, hay que censar, ¿cierto? Llegamos allá al sitio de la emergencia, empezamos a mirar, eso es lo que primero se hace, la observación. ¿Qué miramos? Pues el tipo de evento. Ahí es donde identificamos la amenaza. Uy, tenemos una masa de tierra a punto de colapsar. Esa es la amenaza, ¿sí?
La vulnerabilidad, claro que sí, hay una vulnerabilidad estructural de las viviendas físicas, de las viviendas que están al borde de la pendiente. Tenemos una vulnerabilidad social, ¿sí? Las personas deben evacuar de sus viviendas, hay que hacer esa evacuación. Hasta ambiental hay una vulnerabilidad porque se está afectando, digamos, el ecosistema también con esas situaciones de movimientos en masa. Entonces, ahí hay esa vulnerabilidad, la detectamos y identificamos las personas que están vulnerables, las edificaciones, el número de viviendas, las características de esta vivienda, eh, esas afectaciones a la infraestructura pública, las calles, los servicios públicos, ¿sí? Energía, gas, las redes de gas, esas redes también las observamos en qué estado se encuentra. Entonces es como un inventario, ¿cierto?, de estructuras en riesgo, es como un inventario de estructuras en riesgos. Y aquí viene ese nivel de evaluación técnica que hacemos, por ejemplo, a las viviendas. En este caso, como la vulnerabilidad se centra en las viviendas, que son las que están vulnerables, expuestas a que si se desliza la tierra, van como consecuencia a derrumbarse, ¿cierto? Entonces, ahí hay una vulnerabilidad física, ¿sí? Y trae consigo esa vulnerabilidad social porque las personas deben salir de su entorno, deben salir de su casa, deben dejar sus pertenencias y reubicarse. Ya ahorita veremos algo de esa logística de la reubicación, porque ahorita diremos, bueno, ¿y dónde están las personas que viven ahí? Eso es cierto, ¿dónde están? Alrededor, observando, mirando, tratando de recoger sus cosas, ¿cierto? Entonces hay una vulnerabilidad social. Los pueden robar, se pueden perder, se pueden extraviar. Los niños, ¿cierto? Los ancianos, las personas con limitación en movilidad. Entonces ahí tenemos no solo a nivel estructural, sino a nivel social también la vulnerabilidad. Eso quiero dejarlo claro. Entonces, vamos con los organismos de emergencia, vivienda por vivienda, haciendo esa inspección, definiendo un nivel de daño de acuerdo a lo que podamos observar. Aquí nos apoyamos en esos profesionales de la ingeniería que nos pueden, por ejemplo, a nivel estructural decir que los daños son leves, moderados, severos o hay un colapso. Cuando uno obtiene experiencia con esos profesionales, posteriormente uno puede ya, digamos, emitir un concepto que obviamente después es avalado por ellos, pero digamos que ya se crea un conocimiento sobre cómo es el procedimiento para hacer esa evaluación de los daños, porque las guías de la unidad de riesgo ya no lo dicen, ¿cierto? Nos ayudan. Y esa guía ahorita se las presento para que la tengan en cuenta. Entonces, se determina, ¿no? Si en esa inspección, si la vivienda es habitable, si no es habitable, y comienza el tema de los alojamientos temporales. Entonces, aquí está ese EDAN y esa consolidación a nivel municipal que se hace de la información. ¿Listo? Entonces, miren que comenzamos a vislumbrar que hay que garantizar albergue, agua, alimentación, salud para esas personas, ¿sí? Ese EDAN y esa consolidación municipal es muy importante también valernos de mapas rápidos que tengamos sobre el terreno. Tenemos ya un listado de damnificados, entonces ya mire que empezamos a ver las necesidades inmediatas, ¿sí ven? Materiales, necesitamos maquinaria, necesitamos un plástico para cubrir la parte de la ladera, dependiendo obviamente del nivel de afectación real que haya en el terreno, ¿sí? Eh, y bueno, hay que pensar aquí, yo en la consolidación de la información a nivel municipal, hay que ir pensando en si ya se desborda o la capacidad también del municipio, ¿no? Y entonces aquí ya hablamos de eh, una declaratoria de calamidad, podemos ir pensándolo, ¿no? En la vida práctica, pues ya dependerá de la capacidad local, pero miren que hay unas viviendas que reparar. mmm, hay un número grande de afectados si miramos la información inicial. Yo pienso que sí estaría dando el nivel de la emergencia para pasar a una calamidad del desastre, ¿no? 18 viviendas con grietas, 3 con colapso parcial, tenemos 48 horas de lluvia, tenemos un buen número de personas evacuadas, hay daños en la red de agua y alcantarillado, entonces creo que hay condiciones que veremos para la declaración de calamidad pública. ¿Sí?
¿Qué otros elementos miramos? Los instrumentos de planeación, por supuesto. Eso lo vimos en la unidad 3 o 4 del curso. Los instrumentos de planeación están justamente ahí para mostrarnos qué condiciones tenemos del terreno, qué condiciones tenemos del escenario de riesgo, si hay un análisis más profundo de la amenaza, si hay un tema geológico que nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones y vislumbrar la magnitud, ¿cierto?, de lo que pueda pasar. Entonces, ahí está esa coordinación porque debemos citar, aquí entra la citación a el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Aquí ya citamos al Consejo de Riesgos, ya tenemos un EDAN, ¿cierto? Ya tenemos una propuesta, un plan de recuperación, ya vamos vislumbrando que necesitamos albergues, que necesitamos restablecer las condiciones de servicios públicos, ¿sí? Y entonces en esa reunión de gestión de riesgos se presenta esa información. Ahí están reunidos las autoridades municipales, ¿sí? Ahí se han reunido las autoridades del municipio, en cabeza del alcalde, él es el primero que está en la reunión, el primer enterado, porque él va a tener que ordenar el gasto, porque se viene una aprobación de recursos y una utilización del Fondo de Gestión de Riesgo Municipal, Fondo Municipal de Gestión de Riesgo, ¿sí? Pero en esa reunión se observa, ¿no? En ese consejo, entonces, mire, muchas alcaldías no tocan el fondo de riesgos, sacan los recursos propios de otras, son recursos propios, ¿cierto? Que se llama de esa manera. U otros hacen el procedimiento de alimentar el fondo y a través del fondo pues sacan a través de ese rubro, pero evitan hacer ese procedimiento y simplemente sacan de sus recursos propios cuando no supera la capacidad de respuesta, ¿sí? Y hay un plan, ¿no? Aquí hay un plan. ¿Qué plan hacemos? Entonces, como la magnitud excede, ¿cierto? Ya decimos, hey, acá hay condiciones para una declaratoria de calamidad, pero necesitamos esa comunicación con el ente superior, ¿cierto? Bajo el principio de subsidiariedad, ¿cierto? Que el ente superior apoya al ente local, ¿cierto? Porque pues tiene más capacidad logística y técnica y la capacidad de respuesta pues del municipio se ve corta ante la magnitud de ese riesgo y de ese desastre que ha sucedido. Entonces, ¿qué hacemos con esa acta en los compromisos del Consejo Municipal de Riesgos? Dentro de los compromisos solicitamos esa comunicación al departamento para obtener su intención de apoyar la calamidad pública, porque el departamento debe asignar también unos recursos al municipio, ¿sí? Sí, el municipio declara su calamidad, porque obviamente desborda su capacidad. Entonces, el ente superior, que en este caso es el departamento, llega a ayudar al municipio. Pero entonces hay que establecer ese proceso de comunicación. No es que lleguemos como gobernador, ya hace 3 días que le enviamos al correo y no sabemos, pero ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? Entonces, también a la gobernación, a su oficina departamental, hay que tenerla como invitado especial de esas reuniones si se va a hacer una declaratoria de calamidad pública. Ameritamos, ¿cierto?, tener ese acompañamiento y ese apoyo y que conozcan de la dimensión del riesgo. Entonces, es un consejo que les doy para que haya más apoyo interinstitucional y más coordinación, es esa comunicación con el ente superior, en este caso, el departamento. Porque ellos pues van a pedir el censo, el EDAN, ¿sí? Ellos van a pedir ese inventario de necesidades, ellos van a pedir esa acta, ese plan de acción específico, y si hay un decreto, si se declara calamidad, pues un decreto municipal, ¿cierto? Un documento legal. Entonces, se evalúa, ¿no?, la declaratoria de calamidad pública. Y vienen las decisiones clave del Consejo. Hay que, ya con los recursos que cuenta el municipio, debemos asignarlos a la atención de necesidades básicas. Esas personas que han sufrido ese deslizamiento en masa y ese agrietamiento, si no pueden estar en sus viviendas, entonces inmediatamente el municipio sí va a ayudar con eso y eso está en el plan de acción. Entonces, ¿el municipio a qué se compromete? Bueno, alojamientos temporales, adecuación de alojamientos temporales, en este caso, mientras llega la ayuda departamental. Se definen esas responsabilidades sectoriales, se hace ese plan de acción que tiene un cronograma de intervención y se firma, pues obviamente en el tema legal, el decreto y
las actas de gestión de riesgo que se hayan elaborado, ¿cierto? Entonces, se hace, pues, justamente, eso ya lo tenemos, el diagnóstico y soluciones por cada vivienda. Esto existen, hay unos formatos establecidos para hacer diagnóstico por vivienda, donde a cada vivienda le corresponden unos materiales, unas herramientas para poder hacer si son las restauraciones respectivas. En ese caso de la situación de riesgo que tenemos en el escenario de riesgo presente, es un movimiento en masa importante, o sea, de magnitud, que se debe solucionar. ¿Cómo? Pues obras de ingeniería, ¿cierto? O una reubicación total. Entonces, hay varias cartas, digamos, sobre la mesa y se deben tomar las decisiones más técnicas y eficientes posibles. Si reubicamos a todas las personas que están en la montaña, si sus casas se demuelen, ¿cierto? Se restringe el acceso a esa zona y se crea todo un proceso de restauración de esa zona, pero una restauración, digamos, natural, ¿cierto? O sea, eso ya no es habitable, eso ya no es habitable, un proceso de recuperación de ese espacio hacia el hábitat natural. O si por el contrario se hacen medidas de intervención, una pantalla anclada, unos muros de contención, se reedifican las edificaciones, se hace un mejoramiento estructural. Entonces, eso hay que evaluarlo en términos económicos. Por eso también a la reunión de riesgos debe asistir el que apoya al alcalde en la parte financiera, que es el secretario de Hacienda, el tesorero municipal. Es una de las personas que debe estar también en esta importante reunión. Entonces, toda esa logística de materiales, ¿cierto? Se cuantifica con base en ese registro de damnificados, en el EDAN y en el plan de acción específico. ¿Qué necesitamos para restaurar? ¿Qué necesitamos para brindarle también ese alojamiento temporal? Mientras, ¿cuánto tiempo va a tenerse ese apoyo para los damnificados? ¿Cierto? Entonces, aquí está todo ese tema de logística. El municipio, miren que debe, cuando hay esas situaciones, muchas veces los municipios pues desconocen el nivel de importancia que tiene la declaratoria de calamidad pública. Realmente una declaratoria de calamidad pública implica que todos los organismos del municipio y el sistema municipal de gestión de riesgo está en una alerta roja. Eso es lo que significa una calamidad pública, que estamos en alerta roja en el municipio y que todos los procesos territoriales se deben volcar a ayudar a solucionar esa situación. Eso no pasa, muchas veces se priorizan otras cosas porque gestión de riesgo es anexo está, o no le damos la importancia necesaria. No, realmente una declaratoria de calamidades algo realmente de estar alertas, atentos y el alcalde como primer responsable centra gran parte de sus recursos, de su logística, de su administración, a solucionar lo más pronto esa situación y a garantizar los medios de vida básicos para los damnificados, ¿cierto? Es algo muy importante. En todo ese tema de entrega de ayudas, nos ayudamos también de los organismos de atención de emergencias, ¿no? Defensa Civil, bomberos, que ayudan también a hacer entrega de mercado, de alimentación, y algunos de materiales también apoyan a hacer esa entrega de materiales, obviamente en compañía de la administración municipal, ¿sí? Pero este ya es un proceso, lo que les estoy mostrando es un proceso que es a través de los días, ¿cierto? Aquí estamos hablando de días, de unos días, no más de una semana, en donde sea, digamos, todo ese proceso de entrega más efectiva de la ayuda que se necesita. Posemergencia, hay que estar con la gente. El sector salud aquí es importantísimo, el tema psicosocial, el tema de bioseguridad, todo el tema de atención de las enfermedades ya de base que tenían esas poblaciones y que debido a esta situación de emergencia, pues deben, ¿cierto?, estar mucho más atentos a ayudarlos a solucionar y hacer seguimiento a sus enfermedades de base, ¿sí? Porque esa situación de emergencia agrava esa vulnerabilidad ya de salud que tenían las personas. Hay una vulnerabilidad previa, ¿cierto? Entonces tenemos
todo el tema de capacitación, de visitas técnicas, no solo de los arquitectos, de los ingenieros, sino del sector salud, psicología, nutrición, grupos de trabajo. Todo el tema de seguridad debe estar garantizado en los albergues. Ya eso es otro tema muy importante que también debemos manejar. Albergues temporales. Miren qué tema tan espectacular, tan bonito, tan agradable, tan técnico que es alojamientos temporales, cómo se hacen los alojamientos, qué logística necesitamos, qué equipos, qué herramientas, cómo se organizan los alojamientos, cómo es el manejo de las personas, sus necesidades básicas, alimentación, sanitarios, ¿cierto? Duchas, todo ese tema. Y obviamente siempre va a haber lo que es el acta no tanto el acta, sino el decreto municipal si se declara una calamidad, donde haya obviamente una revisión por parte de la oficina jurídica de las administraciones municipales. Ellos, con base también en las directrices que emite la Contraloría para verificar que realmente se cumplen las condiciones de decir que hay una calamidad pública. Por eso hay que pasarlo a revisión jurídica, en donde pues se sustente a través del acta, del plan de acción, de las evidencias, de los reportes de la comunidad, de los informes de los organismos de atención de emergencia, de los EDAN. Se evidencia que realmente hay una situación que supera la capacidad del municipio, que amerita esa declaratoria y esa movilización, digamos, pronta de los recursos para atender esas necesidades básicas, y que se traslada también ese apoyo, esa solicitud de apoyo a la gobernación, ¿cierto? A la gobernación del departamento, para recibir también su apoyo de acuerdo al plan de acción específico, que se va a demorar un poco más, ¿sí? Por eso el municipio debe actuar con prontitud, debe actuar con sus recursos inicialmente, mientras en el orden departamental se apoya también con la ayuda que se requiera, ¿sí? Estamos hablando ya en post-desastre de 2 meses, que se puede hacer ya casi que una solución definitiva. Miren que esto es algo teórico, donde se habla de 2 meses, porque esto, digamos, después genera muchas otras complicaciones a nivel social. Con las personas es muy complejo el manejo de las personas, y obviamente su entorno en donde estaban a estar en entornos pues realmente tan difíciles, ¿no? En vivienda, en salud y en sus necesidades básicas. Aquí está lo de las consideraciones de salud pública, el manejo de residuos, los vectores de los virus, bacterias, ¿cierto? Garantizar el agua potable. Creo, miren, bueno, ahí habla de protección respiratoria, que obviamente también es importante. Hay enfermedades, principalmente los riesgos en salud pública, habla que son por el manejo del agua, ¿cierto? Las enfermedades respiratorias, los vectores, los residuos y los cadáveres como elementos de riesgo en salud pública. Entonces, hoy hemos presentado, ¿cierto? Digamos, como un paso a paso general de las actividades que se deben llevar a cabo para hacer el manejo de un escenario de riesgo que ya ha tenido un desastre y que está generando, digamos, esas consecuencias y esos riesgos concatenados, ¿sí? Unidos, que hay que actuar de manera pronta. Entonces, digamos, como a ese modo de resumen, ¿cierto? Que tenemos esa inspección ocular inicial, el uso de los formatos, que es importante. Voy a mostrarles acá, si tengo el espacio de la caja de herramientas de la unidad de riesgos para mostrarles. ¿Algún comentario o aporte que quieran hacer? Compartir sus experiencias desde sus actividades laborales, los que trabajan en la administración municipal, los que son bomberos, los que son de defensa civil, de Cruz Roja, funcionarios públicos, comunidad que ha estado acompañando los procesos de emergencia en sus regiones. Pues de pronto, si quieren compartir algo de eso, cómo usan los formatos, si ustedes usan los formatos, si se valen de otras herramientas
que puedan compartir pues lo que deseen, si desean levantar la mano, con gusto Buenas les doy noches, la Jonathan. palabra, apreciados. Por su hidratación activada, Cristina. Veamos cómo funciona. Con esa carrera, el calor y la transpiración. Buenas noches. Y minerales. ¿Pero te va a entrenar? Claro, perdió energía. Pero mira, ahora el cuerpo hidrata y ayuda a recuperarse. ¡Wow! Porque tiene 5 iones. Sodio y potasio ayudan a aprovechar mejor el agua. Calcio y cloruro optimizan la. Buenas noches. Magnesio potencia la recuperación y la energía. Buenas noches. Rápida recuperación. Qué pena, tuve un lapsus. Jonathan, buenas noches para todos. Llega, sí, señor. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Me presento, mi nombre es Joan Manuel Moncada Grisales, soy bombero activo operativo en línea de fuego del municipio de Miraflores, Guaviare. Como usted lo dice y lo que compartió hace unos momentos, todo eso lo estoy viviendo o lo estamos viviendo acá en el municipio, ya que por la ola invernal que se viene presentando ya hace 3 meses acá en el departamento del Guaviare, nuestro municipio está afectado por tema de inundación. Nuestro municipio, parte de nuestro municipio y veredas aledañas del casco urbano están totalmente inundadas. Pues nosotros como cuerpo de socorro que hago parte de bomberos, pues nos tocó, como dice el dicho, pues bailar un poquito con la fea, ya que solamente acá en el municipio estamos nosotros como bomberos. No hay defensa civil, no hay Cruz Roja y otros organismos de socorro. Entonces, por parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, pues somos como los más con experiencia en este tema porque ya hemos tenido varias experiencias en inundaciones. Y todo el proceso que usted dijo de los formatos, nosotros, o yo quise parte de ese análisis ocular directamente, los llenamos, eso viene directamente del departamento, son unos documentos específicos de gobernación donde se estipula los daños, perjuicios, los bienes que se pierden, personas afectadas, niños, adulto mayor, personas con discapacidad. Entonces, lo que usted nos está planteando es bueno conocerlo, porque pues uno no se las sabe todas y es como para fortalecer uno el conocimiento. Es la hora en este momento que nuestro municipio todavía está afectado por este tema de la ola invernal y obviamente el municipio después de que superó el tema económico de recursos de la administración, pues ya se buscaron recursos del departamento, ¿no? Entonces el municipio se declaró en calamidad pública y todavía estamos en ese tema, calamidad pública. Estamos a la espera de que por parte del departamento y la unidad de gestión de riesgo pues lleguen apoyos a la comunidad. Pero se llenó todos los documentos, todos los procesos, evidencias fotográficas, videos, porque también nos tocó hacer videos reales de lo que está viviendo el municipio, las veredas, los resguardos indígenas, porque hay muchos resguardos indígenas que fueron están siendo afectados por la ola invernal. De todas formas, le comparto lo que estamos viviendo acá en Miraflores, Guaviare, y pues de parte acá en Miraflores, pues les agradezco. Muchas gracias. Gracias a usted, Johan, muy amable por compartir su experiencia. Quería preguntarte, bueno, primero felicitarlos a ustedes como organismos de atención de emergencias. No es fácil todos estos procesos. A veces a ustedes no se les comunica, ¿no? Hay muchas acciones que de parte, digamos, del ente, de la autoridad municipal,
o departamental a veces no comunica. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo ese seguimiento? ¿Cierto? Quería preguntarte por eso, cómo fueron los procesos de seguimiento, las reuniones de gestión de riesgo, en los consejos de gestión de riesgo. Y lo que te quería preguntar es la gente, ¿cómo hicieron con las personas? ¿Hay alojamientos temporales? ¿Hay el tema de arriendos, pago de arriendos? ¿O cómo desde que lo que has podido ver se ha podido hacer con las comunidades? Sí, señor. Bueno, es un tema un poquito complicado porque pues este municipio es un municipio pequeño, es un municipio de sexta categoría. Los recursos son muy mínimos por parte pues de los que aprueba el Consejo Municipal para el tema de gestión de riesgo municipal, ¿no? Pues hubieron muchas personas afectadas. Un ejemplo, en la zona urbana acá de Miraflores, tengo conocimiento como de 25 personas censadas que están a orilla del río, que fueron obviamente desplazadas por la creciente del río, y pues muchos, al ver que no habían recursos municipales, pues a cada cual le tocó coger pon de sus familiares, amigos, hay mucha gente que les tendió la mano en las residencias y otros, ¿no? Uno que otro con discapacidad se llevaron a un albergue provisional en la institución educativa, ¿no? Fueron adaptadas 3 piezas con sus respectivos colchoncitos y lo necesario como para descansar. Se le brindaban las frazadas, kit de aseo, kit de alimentación, kit de cocina y listo. Pero por tema económico, ¿no? Porque pues la administración municipal no tenía muchos recursos para este tema. Entonces pues ese fue el tema más complicado porque pues la gente requiere muchos servicios, el tema sanitario más que todo, el tema de la cocina, y como muchos de ellos es comunidad indígena, pues entonces no se adaptan a lo occidental. Me refiero a las comidas tradicionales de uno de blanco, como es el arroz, que, que los frijoles, que un sancocho. Entonces, las tradiciones de las comunidades indígenas son muy diferentes. Y muchos de ellos, a los días que lo dejamos en el lugar de paso, digámoslo de esa forma, a los días ellos mismos decidieron salir. Y pues uno pues ya se le sale uno de las manos porque pues ellos son los que toman la decisión de volver a su territorio, a su casa o a otras partes. Johan, muchísimas gracias, supremamente interesante porque nos habla desde la práctica, desde la vida real. Quería esto porque el curso de riesgos que tenemos en CELAP presenta un marco teórico completo, interesante, y quería mostrarles justamente, como lo dice Johan, cómo es en la vida práctica, cómo es en la vida real. ¿Sí? Por eso quiero que sigamos hablando en sucesivas reuniones de esos casos de estudio, que lo que dice Johan es muy interesante en cuanto a que la gente, por ejemplo, no va a los albergues, ¿no? Las administraciones municipales se demoran bastante en los recursos, y lo mismo las departamentales. Los organismos de emergencia trabajan a veces con las uñas. Yo creo que ustedes como bomberos quisieran hacer más, ¿cierto? Llevar más, pero es difícil. Y la cantidad de personas, lo que dices tú de la cultura, interesantísimo eso, cómo hay que comprender, digamos, en un ámbito sociológico, el comportamiento de las comunidades. Y mira que eso ya debería estar planteado en los planes de gestión de riesgo, porque los planes de gestión de riesgo deben ser documentos supremamente robustos, con análisis de vulnerabilidad muy profundos. Y mire que la vulnerabilidad es un tema a veces muy poco estudiado, porque la vulnerabilidad tiene el componente social, eso, ¿sí? Cómo se comporta la gente. Mire, la gente busca a sus familiares para vivir, dice, no, pero yo me voy para albergue, entonces hay gente que abre sus puertas de sus casas, lo cual es maravilloso. Entonces, hay muchísimo por hablar, hay muchísimo por complementar, y gracias a Johan por compartirnos parte de esa experiencia, que nos invita a estar más preparados, a saber más de esas temáticas, a poder asesorar de una manera mucho más robusta a las administraciones municipales. Lamentablemente llegan personas a estos espacios
de servicio público que no saben absolutamente nada de riesgo de desastres, absolutamente nada. Entonces, qué bonito es cuando esas personas empiezan, por ejemplo, en los organismos de emergencia. Yo conozco muchísimo bombero, bueno, la verdad no muchísimo porque no se tienen en cuenta, pero muchas de esas personas que llegan a esos cargos y han sido, tienen trayectoria de Cruz Roja, de Defensa Civil, de bomberos, son personas que se merecen esos espacios laborales porque les ha tocado sufrirlo en el terreno, en campo, ven la necesidad de la gente, han tenido que meterse en allá en donde está la situación, la escena, ¿no? La situación caliente, el accidente, el desastre. Esas personas realmente conocen, ¿cierto? Y necesitan muchísimo más apoyo porque los organismos de emergencia realmente son cruciales en todo esto, en determinar las necesidades, en atender las personas, los procesos de censo, entrega de ayudas humanitarias, el apoyo en los albergues, acompañamiento psicosocial. Miren todo lo que tiene eso tan interesante. Entonces, agradecerles a ustedes por compartir. Si alguno más desea hacer una intervención. Para terminar, lo que dice usted es muy cierto, Jonathan. Mire, yo llevo 12 años como bombero, 10 años acá en Miraflores y he vivido muchas de estos temas. Y las personas que llegan a estos cargos públicos, administrativos, son personas que no tienen conocimiento en nada. Para esta ocasión, que fue una de las inundaciones más trágicas que ha vivido el municipio, somos como 4 unidades con experiencia en este tema y no, pues nosotros como cuerpo de socorro pues somos los que llevamos como la batuta. Tenemos el conocimiento muy amplio en este tema de gestión de riesgo, de rescate, de ver las necesidades de la gente, de escoger, como dice el dicho, a la gente que más lo requiere, porque hay mucho vivaracho en este tema también, que aprovechan la oportunidad para conseguir algún beneficio. Pero es muy cierto lo que usted dice, en el tema administrativo llegan personas que no conocen nada del tema y, digamos de esta forma, son escogidos a dedo. Personas que hacen la política, que familiares, que conocidos, no tienen nada de experiencia y están en esos cargos. Y pues uno como bombero, como personal civil uno ve ese espacio como muy seco en conocimiento. Pues, afortunadamente pues tenemos el conocimiento acá en este área y cualquier novedad o sugerencia de parte mía con mucho gusto. La experiencia que tengo pues no me las sé todas, pero sí les puedo compartir muchas vivencias propias que he tenido acá en el municipio de Miraflores Guaviare. Y de antemano los invito a que conozcan la Amazonía colombiana, Miraflores Guaviare. Gracias. Gracias, Johan. Muchísimas gracias de verdad por tu intervención. Un abrazo muy especial. Mira que los procesos de gestión de riesgo justamente son sociales. Me gusta escucharte, tus experiencias, tus vivencias, las comunidades y que estamos en una misma Colombia, ¿no? A distancia, hoy reunidos desde distintas partes de nuestro país, de nuestra amada Colombia. Gracias a ustedes que son personas que le ponen su alma, su vida. Todos los que estamos acá tenemos una relación con la salud, con las situaciones de emergencia, de riesgo, de desastres, de seguridad. Entonces, un abrazo cordial para todos ustedes. Sigamos trabajando, que nuestro trabajo, a pesar de que no es valorado, es de los más importantes que tiene la sociedad, personas como ustedes que se preocupan por otros seres humanos. Entonces, un abrazo muy especial para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Ustedes alimentan de una manera principal todas estas conferencias porque yo simplemente les expongo una temática, pero ustedes la alimentan con sus conocimientos y su experiencia. Entonces, muchísimas gracias a todos, un abrazo especial y seguimos trabajando desde CELAP para crecer en estos conocimientos. Que esté muy bien, entonces, y una muy feliz noche para todos. Hasta próxima ocasión. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.